Mes de la Patria, aquel que marcó hace más de 200 años el inicio de una nación independiente y que ahora implica fiestas con tequila, pulque, fuegos artificiales y tantas garnachas como puedan imaginar. Y todos estos festejos giran en la órbita de la mayor celebración, el 15 de septiembre, la ceremonia del Grito de Independencia. Entre los años 1810 y 1820 tuvo lugar en México el proceso de independencia. Tuvo como objetivo primordial ponerle punto final al dominio español en el territorio mexicano. Fueron muchísimos los hombres que prestaron su servicio a la causa de la independencia, a una costa de dar su propia vida a costa de evitar la conquista. Y uno de ellos fue Juan Aldama. Juan Aldama nació el 3 de enero del año de 1764 en el seno de una familia de criollos dedicados a trabajos de hacienda. Siguió la carrera militar en el ejército español y llegó a ser el capitán de la caballería del regimiento de la Reina. Convertido en teniente general de los insurgentes, Aldama participaría en varias batallas. Sin embargo, la injusticia del sistema mercantilista español que impedía el comercio de México con cualquier otro país que no fuera España, y la marginación de los criollos de los altos cargos de la administración colonial y el mando del ejército en manos exclusivamente de los españoles llegados de la península ibérica, convencieron a Juan Aldama de la necesidad de rebelarse contra la metrópoli. Pertenecían a la clase de criollos educados de posición acomodada y que impulsaron la lucha por la independencia. El capitán Juan Aldama participó en las conspiraciones de Valladolid y Querétaro. La madrugada del 16 de septiembre de 1810 les llega la noticia de que han sido descubiertos por los españoles. Fue él quien avisó a Hidalgo y a Allende que habían sido descubiertos detonando la insurrección. Sin pensárselo dos veces, deciden adelantar la revuelta. Hidalgo toca la campana de su iglesia. Por arte de magia, todos los habitantes del lugar se juntan para escucharlo. Da el grito de independencia y dice cosas como: ¡Viva Nuestra Señora de Guadalupe! ¡Viva el rey Fernando VII! ¡Viva la independencia! ¡Grito de independencia! ¡Grito de independencia! ¿Ya oíste, Fulgencio? ¡Nos vamos a la independencia! ¡Qué bueno! Le voy a avisar a los primos. Ahorita vuelvo. ¡Grito de independencia! ¡Grito de independencia! ¡Ya estamos! Ahora solo faltan los tíos que viven más lejos. ¡Ya regreso! Juan Aldama, como uno de los líderes del movimiento insurgente, luchó en las batallas de Monte de las Cruces, Aculco y Puente de Calderón. Formó parte del círculo primario de la conspiración de Querétaro y está íntimamente ligado a estos personajes, sobre todo con el segundo. Aldama formaba parte de uno de los mandos militares ubicados en Acámbaro. Cuando Hidalgo reorganiza el mando del ejército insurgente, participó en una reunión de nombramientos militares, donde recibió su título de teniente general. Finalmente Allende, Hidalgo, Abasolo y Aldama, los primeros militares de este movimiento, fueron aprehendidos en Acatita de Baján y fusilados en Chihuahua en julio de 1811. Nosotros lo que pretendíamos era un protectorado español, bajo el gobierno del rey de España. En este caso era Fernando VII o alguno de sus descendientes, pero con justicia y equidad para todos los habitantes de la Nueva España. España estaba bajo el poder de Napoleón Bonaparte y nosotros no teníamos ninguna obligación de rendir ningún tributo al gobierno de Francia. Además, nosotros queríamos nuestra propia monarquía. Allende, un gran hombre, de mucho honor y mucha valentía. Nosotros éramos los que se llama verdaderos criollos. Sin embargo, estábamos muy molestos porque los españoles peninsulares no nos permitían las mismas oportunidades ni en los puestos eclesiásticos, ni en los puestos políticos, ni en los puestos militares. Nunca voy a olvidar el año 1806, cuando la mayoría de las tropas de la Nueva España nos encontrábamos en Jalapa. Y en una noche, cuando yo visité a Ignacio Allende, observé que él estaba en la parte alta de su tienda de campaña escribiendo: «Independencia, cobardes criollos». Gracias a esa osadía,
Yo y muchos de los que nos encontrábamos ahí nos dimos cuenta del error en el que estábamos. Y yo definitivamente no quería ser ningún criollo cobarde. Y a partir de ese momento decidí que mi vida debía ser dedicada a la guerra de la independencia. A la primera que participábamos era la de San Miguel, puesto que ahí radicábamos. Sin embargo, también participamos en Valladolid y por supuesto que en la de Querétaro. La pasión era importante, puesto que nosotros compartíamos los conocimientos militares principales para la obra que se iba a realizar. Y bueno, también Ignacio Allende tenía una gran influencia en las tropas de la Nueva España y en cualquier momento podía sumarse o podían agregarse otros militares para nuestra causa. Tanto mis superiores como Ignacio Allende reconocían mis capacidades de liderazgo. A mí siempre me gustó ir al frente en los batallones y eso ocasionaba que se motivaran tanto los oficiales como la tropa. Los militantes con los que contábamos eran obreros, campesinos, comerciantes, arrieros, gente del pueblo, mujeres y niños que se nos unían cuando pasábamos por las rancherías. Sin embargo, lo más importante es que todos los que estábamos involucrados creíamos firmemente en la victoria. Militar, tanto Allende como yo, teníamos nuestras dudas, serias dudas en cuanto a lo que es la parte de disciplina y estrategia. Solo estuvo con nosotros hasta el momento de nuestra muerte. A él le perdonaron la vida. Nosotros fuimos capturados en Chihuahua, Abasolo, probablemente por influencia de su esposa, se retractó de lo que estaba haciendo y señaló a Hidalgo y Allende como los líderes de nuestro movimiento. Eso ocasionó nuestras muertes y el gran atraso, el gran problema de nuestro movimiento. La noticia del levantamiento les provocó miedo. Solicitaron entonces el apoyo del regimiento del coronel militar Andrés Loreto, pero este se los negó. La mayoría de la tropa estaba bajo la influencia del general Allende y nadie jamás se atrevería a luchar en su contra. Hablamos de que los españoles se habían refugiado en las casas consistoriales y primeramente Allende se juntó con ellos para combinarlos a entregarse. Y hay que recordar que prácticamente todos ellos eran nuestros amigos y también eran nuestros conocidos. Allende les ofreció con su propia vida asegurarles su integridad. Y así fue que ellos entregaron sus armas y se rindieron. Ante tal adversidad, Allende, enfurecido, arremetió contra la plebe con el dorso de su espada. Nosotros acudimos a su ayuda. Realmente fue muy difícil conseguir el control. En esa primera dimos hacia Celaya, donde tuvimos una entrada triunfal. Pero nuevamente la tropa comenzó con los abusos y con los saqueos. Y nosotros tuvimos que volverlos a poner en control. Realmente Allende y yo temíamos que en cualquier momento ese torrente humano se desbordara. Un momento. El cura Hidalgo quiso evitarlo. Envió a un correo avisándole a su amigo, el intendente Riaño, que entregara la plaza pacíficamente. Desconozco qué pasaba por la cabeza del intendente, pero este se negó, fortificándose en la lóndiga de Granaditas. Y ahí fue que nosotros nos vimos obligados a iniciar la primera batalla. Prácticamente los teníamos sitiados. El humo de la pólvora no nos dejaba ver bien, pero sin embargo continuamos con la lucha. El intendente Riaño salió a combatir cuerpo a cuerpo hasta que una bala de los nuestros acabó con su vida. En ese momento busqué al cura Miguel Hidalgo para que ordenara la detención de esa masacre. Y lo encontré hincado, doblegado por el dolor, llorando frente al cadáver de su amigo el intendente Riaño. No se estaba dando cuenta de todos los desmanes que estaban aconteciendo. Era la anarquía total. Allí comenzaron a darse las primeras diferencias entre Hidalgo y Allende. Sabiamente, el capitán se preguntaba si era posible fundar una nación civilizada en medio de tanta sangre y venganza. El siguiente paso era la toma de la Ciudad de México. Miguel Hidalgo ordenó a Mariano Jiménez que se adelantara a hablar con el virrey Venegas para que entregara de una forma pacífica la ciudad. Pero esa oferta fue rechazada. Allende propuso un ataque de inmediato. Las tropas estábamos muy motivadas y estábamos seguros de nuestra victoria. Sin embargo, inexplicablemente, el cura Hidalgo ordenó que nos retiráramos al Bajío para continuar la lucha desde ese punto. También ahí decidieron separarse. Hidalgo con sus tropas se dirigió hacia Valladolid, posteriormente hacia Guadalajara. Allende y yo nos fortificamos en la lóndiga de Granaditas. Vieja no cejó en su empeño en perseguirnos.
Lo hizo como un vil perro y acampó con sus tropas cerca de Guadalajara. Nosotros salimos a enfrentarlo en el puente de Calderón. Y realmente llevábamos una ventaja en la batalla. Hasta que accidentalmente uno de nuestros carros que tenían pólvora explotó. Y tuvimos muchas pérdidas humanas y materiales. Esa ventaja no la desaprovecharon los realistas. Y lograron que nuestras tropas se retiraran. Efectivamente. Allende, López Rayón, Jiménez, Abasolo y yo decidimos despojar a Hidalgo del mando militar. Fuimos apresados y trasladados a Chihuahua para ser enjuiciados. Al cura Hidalgo, a Allende, a Jiménez y a mí nos encontraron culpables de alta traición y fuimos condenados a muerte. Juan, sé que mis declaraciones ante el tribunal fueron consideradas como alta traición. Pero en ese momento pensaba que la guerra tenía que detenerse, pues el saqueo y la venganza eran mayores que la justicia que pretendíamos. Ya en la cárcel, tuve tiempo de meditar y pensar que lo que hice estuvo mal. Pero quiero que sepas que nunca intenté traicionarte ni a ti ni a nadie. Y quiero aprovechar este momento para ofrecerles una disculpa a ustedes y a todos los mexicanos, porque sé que por mis declaraciones la lucha de independencia fue más ardua y difícil. Pero finalmente puedo asegurarles que comprendí que la independencia y la libertad tienen más valor que mi vida.